Una carta desde el otro lado del Atlántico trae susurros de traición y asesinato, y mientras otros lo ignoran, Miss Marple sabe que algunos secretos son demasiado oscuros para permanecer enterrados. Era una mañana fresca pero prometedora, a finales de la primavera, cuando Miss Jane Marple, de St. Mary Mead, se encontró de pie sobre el gran muelle de piedra en Southampton, mirando hacia la blanca mole del Morning Star. Nunca había viajado a América antes. De hecho, la idea de un viaje así le habría parecido bastante fuera de lugar no muchos años atrás. Pero cuando su vieja amiga, la señora Caroline Beaterbeeby, había escrito desde Nueva York insistiendo en que Jane debía venir y pasar un mes en su casa de Westchester antes de que seamos demasiado viejas para la aventura, Miss Marple decidió que quizás había llegado el momento. El Morning Star era un barco elegante. No el más nuevo de la flota, pero aún orgulloso en sus líneas, con el bronce reluciente y el casco negro pulido como los zapatos de noche de un caballero. Una fila de pasajeros, algunos acompañados por familiares que agitaban pañuelos, avanzaba lentamente por la pasarela. Los porteadores corrían de un lado a otro con maletas y baúles, gritando órdenes. En algún lugar, sobre sus cabezas, sonó una campana de barco con un timbre firme y profesional. Miss Marple, vestida con su pulcro abrigo gris paloma y un pequeño sombrero de paja con una cinta azul descolorida, no se dejó alterar. Llevaba solo una maleta de cuero modesta y un bolso de mano que, en su opinión, contenía las verdaderas necesidades del viaje, su tejido de punto, un paquete de caramelos de cebada y un chal de lana sensato por si había corrientes de aire. Presentó su billete al sobrecargo uniformado, un joven de rostro alegre y modales hermosos, y fue conducida a su camarote, una agradable litera individual con un ojo de buey redondo a través del cual podía ver el movimiento del agua gris verdosa contra el muelle. Apenas había dejado su bolso sobre la cómoda pequeña cuando escuchó un golpe enérgico en la puerta. «Señorita Marple», dijo la azafata Brown. «El capitán Graves me ha pedido que la instale. Le envía sus saludos y dice que espera conocerla en la cena». Miss Marple sonrió. «Muy amable. Estoy bastante cómoda. Gracias». La azafata Brown, una mujer competente de unos 30 años, ajustó el jarrón de flores sobre la mesa. «Tendremos una buena travesía. Dicen que el Morning Star es un barco estable». Sin embargo, había en su tono un matiz insinuante, un pero no pronunciado que Miss Marple notó. Al mediodía, los primeros silbidos agudos de la sirena del barco resonaron sobre el agua, y el Morning Star se alejó lentamente del muelle. Southampton se desvaneció tras ellos, y el mar abierto comenzó a mostrar su luz cambiante más allá de los cabos. Después de un almuerzo sencillo en el comedor de segunda clase, pues Miss Marple había rechazado la oferta de la señora Beaterbeeby de reservarle primera clase, se oyen cosas mucho más interesantes entre la gente común, salió a caminar por la cubierta. Fue allí donde vio por primera vez al capitán Lionel Graves, un hombre alto, erguido, de cabello plateado y presencia autoritaria pero natural. Su uniforme era impecable, la gorra perfectamente colocada. Hablaba con un joven oficial, el señor Lamb, con voz baja pero tono ligeramente seco. Cuando el oficial se retiró, el capitán se volvió y la vio. Inclinó la cabeza con la más leve sugerencia de sonrisa, pero en su expresión había reserva, como si evaluara a cada pasajero en su mente. En la cubierta de proa, cerca de la barandilla, Miss Marple se encontró junto a una mujer de elegancia notable, quizá en sus 40 y pocos, con un sombrero de ala ancha y un pañuelo de seda claro que ondeaba en la brisa. «Un día encantador para zarpar», comentó Miss Marple. La mujer se sobresaltó, como si la hubieran sacado de sus pensamientos. «Sí, sí, lo es», respondió. Su voz era agradable, pero sus labios mostraban tensión. Miss Marple notó que sus manos enguantadas sujetaban la barandilla con más fuerza de la necesaria. «Soy la señora Penrose», añadió tras una pausa. «¿Y usted es?» «Miss Marple, Jane Marple». La señora Penrose asintió. «Supongo que seremos compañeras de viaje durante la próxima semana». Sus ojos se desviaron más allá del hombro de Miss Marple. Siguiendo la mirada, ésta vio al señor Corbin, un hombre de hombros anchos y rostro curtido pero astuto, que caminaba por la cubierta. Saludó brevemente a la señora Penrose, pero no se detuvo. Miss Marple percibió una corriente extraña entre ambos, un reconocimiento rápido seguido de una evitación deliberada. Esa tarde, Miss Marple fue al salón para tomar té. El cuarto brillaba con maderas pulidas y herrajes de bronce, el mar rodando suavemente tras las ventanas altas. Los pasajeros, en pequeños grupos, hablaban en voz baja o leían periódicos. Compartió mesa con dos ancianas americanas que regresaban a casa tras un recorrido por el campo inglés. Mientras ellas hablaban sin parar sobre pueblos pintorescos y teterías,
La atención de Miss Marple se desviaba, de vez en cuando, hacia otra conversación en el extremo de la sala. El señor Corbin estaba sentado frente al capitán Graves, y aunque sus voces no eran claras, sus expresiones sí lo eran, afiladas, casi hostiles. El capitán se inclinó una vez hacia adelante, golpeando la mesa con el dedo para dar énfasis. La respuesta de Corbin fue breve, luego se levantó y se marchó sin ceremonia. La señora Penrose, sentada cerca con un libro, fingió interés repentino por la vista al mar. La cena de esa noche tuvo un aire festivo. La primera velada en alta mar solía ser así. Los pasajeros lucían su mejor ropa. Había un aroma tenue de flores y el brillo de la plata. Miss Marple, en una mesa para 4, se encontró frente a un hombre delgado y callado, presentado como el reverendo Samuel Holt, y de nuevo junto a la señora Penrose. El capitán Graves hizo su recorrido habitual, hablando cortésmente con cada mesa. Cuando llegó a la de ellas, Miss Marple notó que su trato con la señora Penrose era formal, casi forzado, como si un conocimiento previo exigiera cautela. La comida transcurrió agradablemente, aunque Miss Marple observó que la señora Penrose se inquietaba cada vez que la risa de Corbin, fuerte y algo vulgar, resonaba desde su mesa al otro lado del salón. Después de cenar, Miss Marple salió de nuevo a cubierta, disfrutando del aire fresco y del tenue resplandor fosforescente en la estela del barco. Cerca de la entrada de la galería, oyó pasos y se detuvo tras una curva del mamparo. «Aquí no», dijo una voz masculina, con brusquedad. «No podrá sostenerlo para siempre», respondió una voz femenina, baja, urgente. Hubo un breve silencio, luego pasos que se alejaban. Miss Marple, sin querer ser descubierta escuchando, siguió su paseo como si nada hubiera oído. Pero en su mente, la escena se fijó como la primera puntada en un nuevo tejido, esperando a que las demás siguieran. De regreso en su camarote, encontró a la azafata Brown preparando la cama. «Todo a su gusto, señorita Marple». «Perfecto. Tienen un barco muy cómodo». La azafata sonrió débilmente. «La mayoría de los viajes son tranquilos. Solo cuando». «Bueno, no importa». Acomodó la manta y se marchó. Miss Marple se sentó, tomó su tejido. Afuera, el horizonte se desvanecía en el crepúsculo, las primeras estrellas brillando en el este. En lo profundo del barco sonó una campana, el cambio de guardia. Había un ritmo en los viajes por mar, reflexionó, regular, ordenado, tranquilizador. Y, sin embargo, mientras contaba las puntadas, no lograba deshacerse de la impresión de que en alguna parte del Morning Star se estaba desarrollando otro ritmo, más callado pero igualmente deliberado. Los pasos medidos de una intención que tomaba forma. El Morning Star avanzó con firmeza en la noche, y Miss Marple, aunque nunca lo habría admitido en voz alta, sintió ese ligero, inconfundible cosquilleo que llega cuando la naturaleza humana, tan inmutable como las mareas, empieza a agitarse bajo la superficie. El primer día completo en alta mar amaneció con un oleaje constante y un viento fresco que hacía brillar las olas. A media mañana, el Morning Star ya había entrado en su ritmo habitual, el sonido metálico del telégrafo de máquinas, las botas de los marineros sobre la cubierta, el tintinear ocasional de la loza en la despensa. Miss Marple lo encontraba tranquilizador. Pasó las primeras horas en el salón, tejiendo con precisión, mientras las americanas discutían si el campo irlandés era más pintoresco que las tierras altas escocesas. No opinó, aunque había visitado ambos lugares, porque estaba observando otra cosa, los gestos, las miradas, las pequeñas señales que dicen más que las palabras. El señor Corbin pasó en un momento, sin mirar a nadie, sus hombros pesados tensos como si llevara un peso invisible. Minutos después apareció la señora Penrose, hojeando una revista que claramente no leía. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la vista bruscamente. En el almuerzo, el capitán Graves estuvo ausente. Un oficial explicó que atendía un asunto de navegación. La noticia pareció aliviar a la señora Penrose, que estaba en una mesa cercana. Miss Marple, en silencio con su sopa, notó el cambio en la postura de la mujer, hombros más sueltos, voz más ligera. Pero fue en la cena donde el pequeño drama del día se desplegó. El comedor estaba cálido y luminoso frente a la fresca noche exterior. Las lámparas de bronce brillaban sobre manteles blancos, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de cubiertos. El capitán Graves había vuelto, presidiendo la mesa central con la calma de quien está acostumbrado al mando. Hablaba con naturalidad con los pasajeros más cercanos, pero en sus ojos había alerta, como un centinela de guardia. La mesa de Miss Marple estaba lo bastante cerca para oír ciertos intercambios cuando las voces se alzaban sobre el murmullo general. Fue durante el plato principal, cordero asado con salsa de menta,
cuando captó el cambio de tono. Le digo, Graves, que no es asunto suyo. La voz de Corbin resonó, grave y con impaciencia. Es asunto mío cuando se trata de la seguridad de este barco, respondió el capitán, firme pero sereno. Las cabezas se giraron. Los dos hombres se enfrentaban a través de dos mesas, sin sonreír. Miss Marple observó cómo la mandíbula del capitán se tensaba, cómo dejaba deliberadamente su cuchillo y tenedor antes de hablar otra vez. Ya ha sido advertido, Corbin. Le aconsejo que lo tome en serio. Por un momento, el rostro de Corbin se oscureció. Luego soltó una risa corta, casi burlona, y volvió a su comida. Los demás fingieron reanudar sus charlas, pero la tensión flotaba en el aire como el regusto de un café fuerte. Justo entonces, la atención de Miss Marple se centró en la señora Penrose. Ella había estado cortando su cordero cuando el capitán, hablando con otra persona, mencionó de pasada. Y en cuanto a esa carta, me encargaré yo mismo. Las palabras fueron casuales, pero la señora Penrose se quedó inmóvil, el cuchillo suspendido en el aire. Un segundo después, el tenedor se le resbaló de los dedos y cayó con estrépito en el plato. Murmuró una disculpa, secando el mantel con la servilleta, pero su rostro había palidecido. Los ojos de Miss Marple, amables y aparentemente ocupados con su postre, no se perdieron nada. Durante el resto de la cena, notó el intercambio de miradas. La señora Penrose evitaba por completo la del capitán, manteniendo su atención fija en el reverendo Holt, que explicaba algún punto eclesiástico sobre reparaciones en la iglesia. Corbin, mientras tanto, apenas miraba a nadie, su mente aparentemente en otra parte. Cuando se sirvió el café, el capitán Graves se levantó para hablar brevemente con el sobrecargo. Los ojos de la señora Penrose lo siguieron por un instante antes de que se contuviera y apartara la mirada. Fue algo fugaz, pero en esa mirada, la señorita Marple leyó una mezcla de aprensión y cálculo. Más tarde, mientras los pasajeros paseaban por la cubierta en el aire fresco de la noche, la señorita Marple se encontró junto a la barandilla de estribor, mirando hacia la estela fosforescente. El mar estaba oscuro, salpicado de chispas pálidas donde la agitación del barco lo perturbaba. En algún lugar cercano, las voces bajas de una pareja se llevaban en la brisa, pero las palabras eran indistintas. Se movió lentamente hacia la entrada del salón y casi chocó con la señora Penrose, que salía de un rincón protegido. La mujer se sobresaltó, luego se recuperó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, señorita Marple, ¿no es una noche hermosa?» «Sí, en efecto», respondió suavemente la señorita Marple. «Un mar tan tranquilo es una bendición». La señora Penrose murmuró su acuerdo y se alejó, sus pasos un tanto apresurados. Un poco más tarde, en el pasillo fuera de su camarote, la señorita Marple se detuvo para recoger un ovillo de lana caído. Mientras se agachaba, voces le llegaron desde la puerta abierta de una pequeña despensa de servicio. «Bucky no puede probarlo. No tiene ni una pizca de evidencia», decía una voz de mujer. «Quizás no ahora», respondió un hombre en un tono bajo y rápido. «Pero lo hará, a menos que...». El resto se perdió cuando la puerta se cerró de golpe. La señorita Marple, con su expresión tan apacible como siempre, guardó su lana y continuó hacia su habitación. No deseaba entrometerse, pero anotó las palabras con cuidado. Permanecerían, como un patrón en su tejido, hasta el momento adecuado. Esa noche, mientras los motores del barco palpitaban con constancia abajo, y el suave crujido de las maderas acompañaba sus pensamientos, la señorita Marple reflexionó sobre el día. Una disputa entre dos hombres de carácter fuerte, una mujer sobresaltada por la mención de una carta, un fragmento de conversación escuchada al azar que insinuaba secretos no destinados a oídos públicos. La mayoría de los pasajeros en un largo viaje cargaban consigo un enredo de pasado y presente, una mezcla de esperanzas, temores y, a veces, arrepentimientos. La señorita Marple sabía por larga experiencia que el mundo cerrado de un barco tenía la manera de sacar tales cosas a la superficie, tan seguramente como el agua salada sacaba manchas de la madera vieja. Se inclinó para apagar la lámpara, el tenue resplandor de la portilla plateando los contornos del pequeño camarote. En algún lugar arriba, una campana marcó el cambio de guardia. El Morning Star navegaba, firme en su rumbo, mientras corrientes invisibles comenzaban a moverse bajo la superficie tranquila. La señorita Marple, cálida bajo sus mantas, se permitió un pequeño suspiro. Aún no estaba segura de que, si acaso algo, estaba mal, pero tenía la inconfundible sensación de que la naturaleza humana, como siempre, trabajaba en silencio, moldeando sucesos que pronto podrían salir a la luz. La tercera mañana del viaje amaneció clara y brillante,
con una brisa vivaz del oeste y un largo oleaje que hacía al Morning Star subir y bajar como una criatura que respira. La señorita Marple, madrugadora por costumbre, había terminado su té y ya estaba encubierta a las 7, envuelta en su práctico chal. El mar era de un azul profundo, salpicado aquí y allá de blanco, y el aire olía a sal y sol. Unos pocos pasajeros recorrían el paseo, pero la mayoría aún estaba en el desayuno. Vio al joven primer oficial, el señor Lamb, salir de la escalerilla y dirigirse al puente, con el rostro serio y preocupado. Momentos después, apareció el propio capitán Graves, avanzando por la cubierta con el paso decidido de un hombre que pretende ser escuchado tanto como visto. Se encontraron cerca de la barandilla de proa. La señorita Marple no estaba lo bastante cerca para captar las palabras, pero notó que el capitán se inclinaba hacia Lamb, hablando en un tono bajo pero enfático. El joven respondió brevemente, apretando las manos en el ala de su gorra. Tras unos minutos, Lamb se alejó caminando rápido hacia el puente, mientras el capitán Graves permanecía en la barandilla, mirando al horizonte con el ceño fruncido. La señorita Marple ocupó su asiento en el comedor un poco más tarde, disfrutando de un huevo pasado por agua y tostadas. La señora Penrose aún no estaba en la sala, pero el señor Corbin se sentaba solo a una mesa, comiendo en silencio. Parecía más retraído de lo habitual, su tenedor moviéndose mecánicamente. Una vez, cuando el camarero le sirvió café, levantó la vista y miró hacia la puerta, como esperando a alguien que no apareció. El capitán entró justo antes de que la señorita Marple terminara su desayuno. Llevaba una carpeta bajo un brazo, la otra mano sujeta a la espalda. Su porte era enérgico, pero había una rigidez inusual en su sonrisa cuando saludó a un pasajero cerca de la puerta. Sin detenerse por café, se dirigió al pasaje estrecho que conducía a los camarotes de los oficiales. Quizás una hora después, mientras la señorita Marple estaba en el salón, haciendo un nudo ordenado en su lana, un leve alboroto llegó a sus oídos. Un camarero bajaba apresurado desde el puente, el rostro pálido y los ojos fijos al frente. Momentos después, otro tripulante apareció en la misma dirección, luego el médico del barco, cargando su maletín negro. Varios pasajeros levantaron la vista con curiosidad. Un murmullo bajo de especulación comenzó, pero fue rápidamente acallado por el sobrecargo, que entró con expresión serena y aseguró a todos que se trataba simplemente de un asunto privado, nada que preocupara a los pasajeros. La señorita Marple, que había escuchado frases semejantes en St. Mary Mead cuando, de hecho, si había razones para preocuparse, se levantó discretamente y se dirigió a la cubierta abierta. Encontró un lugar cerca de la barandilla, a la vista de la puerta que conducía a los camarotes del capitán. Los tripulantes pasaban de un lado a otro con movimientos rápidos y eficientes. Había un aire de urgencia bajo la calma exterior. Para las 10, el primer murmullo alcanzó a los pasajeros. El capitán no se encontraba bien, gravemente enfermo. La señorita Marple lo oyó de las damas americanas, quienes afirmaban que el camarero les había dicho que era su corazón. Pero cuando el médico salió, su rostro era grave de otra manera. Habló brevemente con el señor Lamb, que asintió una sola vez, con firmeza. Unos minutos después, la campana del barco sonó con una señal que no solía oírse en el curso ordinario de un viaje, una llamada a que los oficiales superiores se reunieran. La verdad emergió poco después. El capitán Lionel Graves había muerto. La señorita Marple, sin aparentar entrometerse, se encontró caminando despacio por la cubierta exterior justo cuando el médico salía una vez más. Su maletín estaba cerrado, su expresión serena pero preocupada. Lo saludó amablemente. Una hermosa mañana, doctor, dijo. En efecto, señorita, señorita Marple, ¿verdad? Sí. Lamento oír que el capitán enfermó. El doctor vaciló, luego habló en tono más bajo. Me temo que fue más que eso. Falleció repentinamente. Creemos que fue veneno. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron apenas una fracción de segundo. ¿Veneno? Repitió, como si la palabra le resultara extraña en ese contexto. Cianuro, por el olor, dijo el doctor. Débil pero inconfundible. Sabré más cuando lo examine a fondo. Vaya, murmuró la señorita Marple. ¡Qué repentino! Más tarde se enteró de que habían encontrado al capitán Graves en su escritorio, la carpeta de esa mañana aún abierta frente a él. Su taza de café estaba cerca, con un tenue olor a almendras amargas elevándose de ella. El camarero que llevó el café lo había hallado desplomado hacia adelante, ya sin ayuda posible. La carpeta contenía varios papeles del barco y algunos documentos personales, incluyendo una nota a medio escribir dirigida solo con las palabras,
si algo llegara a suceder. El resto era ilegible por las manchas. Al mediodía, el primer oficial Lam había asumido el mando temporal. Su rostro estaba pálido pero firme, y se movía con la precisión cortante de un hombre decidido a mantener el orden. El sobrecargo circuló entre los pasajeros, asegurando que no había peligro para el viaje, pero aconsejando evitar especulaciones innecesarias. Naturalmente, ese consejo fue ignorado. Para la hora del té, las teorías recorrían la cubierta de paseo. Algunos creían que el capitán Graves tenía enemigos en América. Otros susurraban sobre una disputa de dinero. Unos pocos insinuaban, en voz baja, que alguien a bordo debía de haber tenido una razón para quererlo muerto. La señorita Marple, sentada con su tejido en un rincón soleado, parecía completamente absorta en un complicado punto de trenza. En realidad, estaba observando rostros. La señora Penrose apareció en la cubierta justo después del almuerzo, con un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre sus ojos. Se movía lentamente, hablando brevemente con el reverendo Hull, pero no se detuvo. Miss Marple notó la rigidez en sus movimientos, y la manera en que su mano derecha enguantada rozaba la barandilla al pasar. El señor Corbin, por su parte, pasó la tarde paseando en ráfagas cortas, con los ojos cambiando entre el mar y los aposentos del oficial. Una vez se detuvo para encender un cigarro, solo para dejarlo apagarse casi de inmediato. La tripulación del barco se movía con su eficacia habitual, pero había un aire contenido entre ellos. En un mundo tan confinado como un barco, las noticias viajaban más rápido que el viento, y todos a bordo sabían ahora que la muerte del capitán no había sido un accidente natural. Esa noche, Miss Marple regresó temprano a su camarote. Dejó a un lado su tejido y se sentó por un momento, mirando por la oscura portilla. El mar estaba en calma, las estrellas brillaban, pero sus pensamientos estaban en otra parte. El capitán Graves había sido un hombre acostumbrado al mando, sin embargo, esa misma mañana lo había visto fruncir el ceño hacia el horizonte, profundamente pensativo. Recordó también el agudo intercambio en la cena de la noche anterior, y la forma en que la señora Penrose dejó caer su tenedor al mencionar una carta. Luego estaba ese olor, tenue pero distintivo. Ella sabía, por las tragedias de aldea, que el veneno rara vez se usaba por impulso. Requería preparación, oportunidad y cierta dosis de valor. Miss Marple tomó su cuaderno y su lápiz. Escribió 3 nombres, señor Corbin, señora Penrose, señor Lam. Luego, tras una pausa, añadió un cuarto, alguien desconocido. Subrayó este último 2 veces, porque su experiencia le decía que en asuntos de asesinato, la persona no vista era a menudo la más digna de atención. Afuera, la Morning Star navegaba en la noche, sus luces brillando suavemente contra la oscuridad. En algún lugar a bordo, un asesino caminaba entre los pasajeros, con rostro sereno y cortés, mientras el mar susurraba contra el casco como si ya supiera la verdad. La mañana después de la muerte del capitán Graves amaneció gris y brumosa, el mar como una lámina metálica bajo un cielo bajo. La Morning Star avanzaba hacia el este, sus motores marcando un ritmo apagado, pero había un cambio evidente en la atmósfera a bordo. Las conversaciones caían a susurros cuando se oían pasos, y los pasajeros tendían a agruparse en pequeños grupos vigilantes. Miss Marple, tejiendo tranquilamente en su rincón favorito del salón, lo percibía tan claramente como se siente la caída de la presión del aire antes de una tormenta. Incluso aquellos que no tenían especial afecto por el capitán parecían intranquilos. Un barco en el mar sin su capitán era como una casa donde el jefe de familia había enfermado. Las costumbres se mantenían, pero con una formalidad vacía. El señor Lam, ahora capitán interino, se movía por el barco con eficiencia enérgica, pero su juventud se notaba en la rigidez de su comportamiento. Miss Marple lo observó atentamente mientras se detenía en las mesas durante el desayuno, ofreciendo corteses seguridades de que la investigación será manejada correctamente cuando lleguemos a Nueva York. Sin embargo, sus ojos tenían la alerta de un hombre que escanea buscando algo o alguien específico. Notó que evitaba permanecer cerca de la señora Penrose, cuya actitud era compuesta, pero cuyas manos enguantadas nunca parecían estar completamente quietas. Cuando Lam pasó por su mesa, ella le dedicó una sonrisa educada que parecía más ensayada que natural. A media mañana, el murmullo se había convertido en un zumbido constante. Miss Marple escuchó a 2 caballeros en el salón de fumadores. Cianuro, oí, dijo uno, eso era lo que olía. Del café, dicen, solo un tonto lo haría. Sus voces se apagaron cuando alguien entró. En otro lugar, las damas americanas que había conocido antes estaban en profunda discusión. Estaba perfectamente sano.
Lo vi caminar por la cubierta ayer en la mañana. Los hombres sanos también tienen ataques al corazón. Ja, pero no con olor a almendras amargas, querida. Las agujas de Miss Marple sonaban suavemente, pero sus oídos permanecían atentos. A menudo, las personas revelaban más en la elección de lo que comentaban que en lo que realmente decían. Más tarde, Miss Marple entró en la pequeña biblioteca del barco. Era una sala agradable, revestida en madera oscura y con un olor tenue a pulimento. La señora Penrose estaba allí, sentada a una mesa con un libro cerrado frente a ella. Al ver entrar a Miss Marple, su rostro se suavizó en una ligera sonrisa. «Buenos días, Miss Marple. ¿Ha venido por una novela para pasar el tiempo?» «Sí, en efecto», dijo Miss Marple. «No se puede tejer cada hora del día, aunque a veces un libro te cuenta más sobre la gente de lo que ellos mismos podrían hacerlo». La señora Penrose soltó una corta risa. «Suena como una detective, Miss Marple». «Oh, en absoluto. Pero una sí nota cosas pequeñas, especialmente en una aldea. Un barco, en algunos aspectos, no es tan diferente». Algo brilló en los ojos de la señora Penrose. Tomó su libro y se excusó poco después, dejando a Miss Marple con la leve impresión de que sus palabras habían tocado un nervio. Miss Marple encontró luego a la camarera Brown en el pasillo, afuera de su camarote. La mujer doblaba toallas y las apilaba ordenadamente. «Triste asunto lo del capitán», comentó Miss Marple. «Eso es», dijo la camarera, bajando la voz. Era un hombre justo, pero no hacía la vista gorda cuando alguien se salía de la línea. A algunos no les gustaba eso. «Alguien a bordo». La camarera vaciló, mirando arriba y abajo del pasillo. «Mejor no decir más, señora, pero aquí hay personas con pasados que preferirían mantener limpios». El capitán, bueno, tenía una manera de saber cosas. Miss Marple asintió como si el comentario no fuera más que un chisme inofensivo, pero lo guardó cuidadosamente. Esa tarde salió a su paseo habitual en la cubierta y se encontró con el señor Corbin apoyado en la barandilla, mirando la estela. Su cigarro colgaba apagado en una mano. «Hermoso día», aventuró Miss Marple. Él gruñó como respuesta. «Supongo que la muerte del capitán nos ha afectado a todos», añadió suavemente ella. Sus ojos la miraron fugazmente, luego se apartaron. «Graves hacía enemigos, Miss Marple. Esa es la naturaleza del mando. No digo que lo mereciera, pero no era universalmente querido. Y sin embargo», dijo Miss Marple con suavidad, «la manera de su partida fue desagradable». La mandíbula de Corbin se tensó. «Eso puede ser, pero hay cosas que es mejor dejar quietas». Arrojó el cigarro apagado por la borda y se marchó, dejando a Miss Marple con más preguntas que antes. Al caer la tarde, el reverendo Hull invitó a Miss Marple a compartir una tetera en el salón. Era un hombre tranquilo y serio, pero sus ojos eran agudos. «Tiene un don para la observación, Miss Marple», dijo tras algunas cortesías. «¿Cree usted que el asesino está entre los pasajeros?» «Creo que es raro que tal acto no tenga un motivo personal», respondió, removiendo su té. «Y los motivos personales suelen estar muy cerca». Hull asintió lentamente. «Entonces usted cree que fue deliberado». «Sin duda. El cianuro no es algo que uno tome por accidente». Bebieron en silencio, aunque Miss Marple estaba segura de que Hull tenía más que decir, y también segura de que aún no estaba listo para decirlo. Después de la cena, el salón estaba animado con música de un pequeño gramófono, aunque la alegría era forzada. Miss Marple, sentada en su rincón, estaba tejiendo cuando entró la señora Penrose con un vestido de seda pálida. Al pasar, Miss Marple percibió un leve olor punzante, químico, casi metálico, bajo el perfume floral de la mujer. Le recordó, curiosamente, al olor de un cobertizo de jardín donde se guardaba herbicida, no exactamente cianuro, pero algo cercano. Más tarde, sola en su camarote, Miss Marple repasó las impresiones del día. Había inquietud en la formalidad de Lamb, defensiva en las palabras de Corbin, y algo demasiado calculado en el comportamiento de la señora Penrose. La insinuación de la camarera sobre gente con pasados tiraba de su mente. Si el capitán sabía algo dañino sobre alguno de ellos, y si ese conocimiento estaba a punto de salir a la luz, el motivo para su muerte era obvio. Pero ¿quién de ellos tuvo tanto la oportunidad como el valor para actuar? Tomó de nuevo su pequeño cuaderno, añadiendo junto a cada nombre una breve nota: Corbin, discusión con Graves, evasivo. Penrose, sorprendida al mencionar la carta, olor extraño. Lamb, conversación privada, tenso. Luego cerró el libro. Más información era necesaria, y Miss Marple,
con la paciencia de un jardinero que espera a que un capullo se abra, sabía que en la sociedad confinada de un barco, llegaría pronto. La mañana siguiente trajo un cambio en el clima. La niebla se había levantado, revelando un cielo azul pálido con nubes altas dispersas, pero el viento había cambiado fuerte, y el mar tenía un movimiento inquieto que hacía que la Morning Star se meciera en un lento y persistente balanceo. Los pasajeros, que el día anterior habían paseado por la cubierta de estribor, ahora preferían quedarse en el salón o al abrigo de sus camarotes. Sin embargo, Miss Marple parecía completamente imperturbable. Después del desayuno, llevó su tejido a un asiento cerca de las ventanas del salón de popa, donde podía ver tanto la cubierta como el ir y venir del salón. Estaba a mitad de un punto de musgo cuando la camarera del barco, la señorita Brown, pasó con una bandeja de tazas de café. «¿Mañana ocupada, señorita?», preguntó Miss Marple. Miss Brown sonrió brevemente. «Siempre lo es cuando el clima cambia, Miss Marple. La gente se queda en sus camarotes y espera que nosotras vayamos y traigamos. No es que me importe, da una razón para moverse por el barco». La voz de Miss Marple fue suave. «Debe conocer bastante bien a los pasajeros». La camarera vaciló, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera cerca. «Lo suficiente. Tome al señor Corbin, por ejemplo. Ha estado a bordo más de una vez en los últimos años, aunque nunca en travesías largas. Y la señora Penrose, ella tampoco es nueva en este barco. Viajó hace 2 veranos, cuando el capitán Graves tuvo un pequeño lío con cierto cargamento». Miss Marple levantó la vista, su expresión de gentil interés. «Ese lío llegó a los periódicos», dijo la señorita Brown, bajando la voz. «Pero yo oí que fue una confusión de carga, bienes valiosos extraviados. Algunos dijeron que fue un simple error, pero otros susurraban que el capitán sabía más de lo que aparentaba. La señora Penrose viajaba entonces como secretaria de alguien. Viaje de negocios, decían. Se mantenía cerca de su jefe, un hombre llamado Hargreaves. Él tenía tratos con Corbin también, si mal no recuerdo». «Qué interesante», murmuró Miss Marple, aunque su mente ya encajaba esos detalles como piezas de un edredón. Más tarde esa mañana, Miss Marple se encontró con el reverendo Hull en la biblioteca del barco, hojeando un volumen de historia marítima. Él la saludó con su habitual cortesía y la invitó a unirse. «Creo», empezó con cautela, «que ayer hablaba usted de cómo los pasados de las personas suelen explicar sus problemas presentes». Miss Marple sonrió levemente. «Sí, suele suceder así. Pues bien», continuó Hull, «yo conocí a Lionel Graves, el capitán Graves, antes de que tomara el mando de la Morning Star. Estuvimos ambos en Gibraltar hace algunos años. Era un buen oficial, pero ambicioso. Hubo un incidente, una acusación de irregularidades con un envío de joyas. Nunca se probó nada, pero se decía que tenía información que podía arruinar a ciertas personas. Usó esa información. Algunos dicen que para mantenerlos a raya, otros que para enriquecerse. Nunca supe la verdad. Y quizá», dijo suavemente Miss Marple, «alguien deseó asegurarse de que nunca saliera a la luz». Hull asintió gravemente. Esa tarde se encontró con el señor Corbin en el lado protegido de la cubierta, un cigarro apretado entre los dientes, aunque apagado. Parecía inquieto, con la mirada fija en el horizonte. «Tiempo ventoso», observó alegremente Miss Marple. Él gruñó en respuesta y, tras un momento, retiró el cigarro. Graves era un hombre duro, Miss Marple. Duro e inteligente. Demasiado inteligente a veces. Tenía una forma de hacer que la gente pagara por sus errores. «Financieramente, ¿quiere decir?». Los ojos de Corbin se entrecerraron. «De todas las maneras. Si tenía algo contra usted, lo usaría. Esa es la verdad». Apartó la vista. «Pero yo no lo maté, si eso es lo que se pregunta». El tono de Miss Marple fue tranquilizador. «Estoy segura de que no, señor Corbin. Aunque suena como si pudiera saber quién querría haberlo hecho». Corbin no dijo nada más, pero su mandíbula se tensó antes de marcharse. La verdadera pista del día llegó inesperadamente. Miss Marple, al regresar a su camarote a media tarde, pasó por la puerta abierta de la señora Penrose. La mujer estaba de pie dentro, sosteniendo una pequeña fotografía enmarcada. Al ver a Miss Marple, se sobresaltó y rápidamente la colocó boca abajo sobre el tocador. «Adelante, Miss Marple», dijo con voz demasiado alegre. «Solo estaba ordenando algunas cosas». «Qué laboriosa», dijo Miss Marple entrando. Sus ojos, en la más breve mirada, ya habían visto la fotografía. Una señora Penrose más joven junto a un hombre con uniforme naval. El rostro del hombre estaba parcialmente en sombra,
pero el contorno de los rasgos recordaba fuertemente al capitán Graves. Esa noche en la cena, Miss Marple se sentó cerca de uno de los auxiliares, que asistía en la mesa contigua. Mientras servía vino, lo oyó murmurar a otro tripulante. «Es una pena lo del capitán. Estaba a punto de resolver aquel viejo asunto. Dijo que lo tendría cerrado antes de que atracáramos». «¿Qué asunto?», preguntó Miss Marple con ligereza, como si fuera simple conversación. El camarero se sonrojó. «Oh, solo algo que mencionó sobre una deuda a punto de pagarse. No quise decir nada, señora». Pero Miss Marple creyó haber entendido. Una deuda podía ser financiera o algo mucho más peligroso. Esa noche, en su camarote, Miss Marple revisó sus notas. Los hilos comenzaban a alinearse. Capitán Graves, una vez involucrado en un escándalo de cargamento. La señora Penrose presente en el barco en ese tiempo, como secretaria de un hombre relacionado con el asunto. El señor Corbin con negocios previos que los vinculaban a ambos. El capitán conocido por guardar información comprometedora, posiblemente usándola como presión. Una promesa de resolver los asuntos antes de llegar a puerto, lo que implicaba que la confrontación era inminente. El motivo, en la mente de Miss Marple, ya no estaba en duda. Lo que quedaba era descubrir quién había tenido el acceso y el valor de actuar antes de que el capitán pudiera actuar contra ellos. Sospechaba que la respuesta no estaba lejos. En un barco había pocos escondites, ni para objetos ni para la culpa humana. Miss Marple guardó su cuaderno, apagó la lámpara y escuchó el zumbido constante de los motores. La Morning Star navegaba, pero para al menos uno de sus pasajeros, cada balanceo de la cubierta no era el suave movimiento del mar. Era la lenta aproximación del ajuste de cuentas. Al sexto día del viaje, la Morning Star surcaba mares más tranquilos bajo un pálido sol de primavera. El clima era lo bastante bueno para atraer de nuevo a la mayoría de los pasajeros al paseo, aunque la atmósfera a bordo estaba lejos de ser despreocupada. La muerte del capitán Graves permanecía como una sombra tenue sobre cada conversación. Miss Marple, sentada en su rincón habitual, sabía que era momento de actuar. Había reunido suficientes fragmentos de información para sospechar que la muerte del capitán no fue resultado de un arrebato repentino ni de un acto impulsivo, sino de una decisión calculada, nacida del temor a lo que pudiera revelar antes de llegar a Nueva York. El problema con ese temor, reflexionó mientras terminaba una fila de tejido, era que a menudo hacía que la gente fuera descuidada, y un asesino descuidado era más propenso a delatarse si se le daba el estímulo adecuado. Esa tarde, Miss Marple visitó la pequeña sala de escritura del barco, donde algunos pasajeros escribían cartas para ser enviadas al llegar. Escogiendo un asiento en la esquina, sacó de su bolso una hoja de papel y comenzó a escribir con su letra precisa y erguida. No era una carta real, pero lo parecía. La dirección era para el señor R. P. Graves, director ejecutivo de Atlantic Shipping Co., Nueva York, el nombre que había escuchado en relación con el viejo escándalo de cargamento. El contenido era aún más sugerente. He obtenido confirmación de la nota del capitán G. El pago se hará a la llegada. Su conexión con P está ahora fuera de duda. Explicaremos en detalle cuando atraquemos. Cuando terminó, dobló la hoja, la metió en un sobre y lo dirigió con la misma letra ordenada. Lo dejó conspicuamente en la pequeña mesa lateral cerca de la entrada del salón, lo bastante lejos de su silla de tejido como para dejar claro que no lo vigilaba. Desde detrás de su tejido, Miss Marple observó el constante fluir de pasajeros que atravesaban el salón. Varios miraron distraídamente la mesa, pero siguieron de largo. El primero en detenerse fue el señor Corbin. Levantó el sobre, leyó la dirección, frunció levemente el ceño y lo devolvió sin comentario. Un poco más tarde, la señora Penrose entró con un suave abrigo gris y sombrero a juego. Pasó frente a la mesa sin detenerse, pero unos minutos después regresó desde la dirección opuesta, redujo el paso y permitió que sus ojos se posaran en el sobre. Su mano vaciló como si fuera a recogerlo, luego continuó hacia la sala de escritura. Miss Marple mantuvo las agujas en movimiento, sus ojos aparentemente fijos en la lana, pero en verdad observaba a la señora Penrose a través del reflejo en la vitrina opuesta. Al cabo de un momento, la mujer salió de la sala de escritura, miró una vez más el sobre y, creyéndose no observada, lo deslizó suavemente en su bolso. Miss Marple no hizo movimiento alguno para detenerla. En cambio, esperó hasta que la señora Penrose hubiera abandonado el salón antes de levantarse y pasear hacia la cubierta del paseo. Allí encontró al reverendo Holt apoyado en la barandilla, contemplando la calma del mar. Un día magnífico para caminar, dijo Miss Marple. En efecto, respondió Holt, con expresión pensativa.
Aunque no puedo evitar preguntarme cuánto tardará en salir la verdad sobre el pobre Graves. Temo que aún haya peligro a bordo. Miss Marple asintió gravemente. Sí, pero creo que el peligro pronto saldrá a la luz. Mientras hablaban, la señora Penrose apareció, caminando con paso enérgico por la cubierta. Se detuvo junto a la barandilla, a pocos metros de ellos, quitándose un guante para ajustar su sombrero. En ese instante, Miss Marple vio lo que medio esperaba, la más leve mancha oscura en el interior del puño del guante y un pequeño desgarro cerca de la costura. Era el tipo de marca que uno podía adquirir al manipular algo con un fuerte residuo químico, como un pequeño frasco que hubiera contenido cianuro. La señora Penrose les dirigió una cortés inclinación de cabeza antes de alejarse hacia la escalera. Una vez que se hubo ido, Miss Marple se inclinó hacia el reverendo Holt. Creo que la señora Penrose tiene mucho que explicar, pero hay que estar seguros antes de hacer acusaciones. Y a veces la certeza viene de las cosas más pequeñas. Holt frunció el ceño. ¿Se refiere al guante? Miss Marple sonrió levemente. ¿El guante? Sí. Y también al hecho de que acaba de tomar algo que deseaba mucho ver, mi pequeña carta en la mesa del salón. Mencionaba su conexión con un viejo escándalo. Creo que no pudo resistirse a leerla. Y cuando descubra que es una trampa, no lo comprenderá de inmediato. Ese es el valor de una prueba así. La culpa, mi querido reverendo, rara vez es paciente. O destruirá la carta rápidamente o intentará enfrentarse al supuesto autor. En cualquier caso, puede mostrar más de lo que pretende. Aquella tarde, mientras Miss Marple tomaba su té, el sobrecargo se acercó a su mesa. Miss Marple, ¿puedo hablarle un momento? Ha habido un pequeño incidente. Sí. La señora Penrose vino a mí bastante alterada hace una hora. Afirmaba haber encontrado una carta con acusaciones descabelladas contra ella, dirigida a un hombre en Nueva York. Quería saber quién la había dejado por ahí. ¿Y qué le respondió usted? Le dije que no sabía nada. Parecía agitada, casi enfadada. Hizo una pausa. ¿Cree usted que podría estar implicada en la muerte del capitán? El tono de Miss Marple fue suave. Creo que quizás sabía más sobre sus asuntos de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero en cuanto al resto, ya veremos. Más tarde aquella noche, la cubierta estaba tranquila, el mar sereno bajo una brillante luna. Miss Marple dio un lento paseo por el paseo exterior, con su chal bien ceñido a los hombros. Al doblar la esquina cerca de los botes salvavidas, oyó voces bajas adelante. Ha ido demasiado lejos, decía una voz femenina, inconfundiblemente la de la señora Penrose. Debería haber pensado en eso antes, fue la brusca réplica. La voz era masculina, pero Miss Marple no pudo identificarla. Hubo una pausa y luego el sonido de pasos que se alejaban. Miss Marple esperó un momento antes de continuar, su mente más convencida que nunca de que la señora Penrose estaba vinculada al asesinato, aunque quizá no sola. De vuelta en su camarote, hizo una nueva anotación en su cuaderno. Penrose tomó el anzuelo. Rastro químico en guante. Conversación nocturna oída con hombre desconocido. Subrayó esta última parte 2 veces. Si la señora Penrose tenía un cómplice, entonces la pieza final del rompecabezas sería identificarlo y determinar si fue él, y no ella, quien administró la dosis fatal al capitán Graves. El barco estaba ya a menos de 2 días de Nueva York. El tiempo se agotaba. Miss Marple, sin embargo, no sentía impaciencia. Sabía que la mente humana rara vez era tan disciplinada como para ocultar la culpa bajo una presión prolongada. Un pequeño empujón más y la verdad saldría a la superficie como un pez, acudiendo al cebo. Afuera, el mar iluminado por la luna se extendía hasta el horizonte, calmo y plateado. Pero dentro de los muros del Morning Star, las corrientes de sospecha corrían rápidas y profundas, y Miss Marple estaba lista para seguirlas a donde llevaran. El Morning Star avanzaba hacia Nueva York, sus motores firmes, el Atlántico ahora en calma bajo un pálido sol matinal. A simple vista, la vida del barco parecía haber vuelto a su ritmo habitual. Pero Miss Marple sabía más. Bajo el brillo del bronce pulido y las conversaciones corteses, la tensión había alcanzado un tono silencioso y peligroso. Quedaban 2 días hasta que atracaran, y con cada hora que pasaba, la sensación de seguridad del asesino podía estar creciendo, o desgarrándose por completo. Después del desayuno, Miss Marple buscó al sobrecargo. La recibió en su pequeña y ordenada oficina, el manifiesto del barco abierto sobre el escritorio. Pensé que podría interesarle una lista de pasajeros del viaje de hace 2 años, dijo, entregándole una hoja. El capitán Graves guardaba una copia.
Era muy meticuloso con esos registros. Miss Marple la revisó rápidamente. Allí estaban, la señora Margaret Penrose viajando como secretaria del señor Richard Pearl Graves y, solo unas líneas más arriba, el señor Stephen Corbin. Gracias, dijo suavemente. Creo que estos nombres explican más de lo que imagina. El sobrecargo vaciló. ¿Cree usted que la muerte del capitán está vinculada a aquel viaje anterior? Así lo creo, y si tengo razón, él estaba en posesión de algo que ciertas personas harían cualquier cosa por mantener oculto. Su siguiente paso fue hablar en privado con el camarero que había servido la última bebida al capitán Graves. Lo encontró en la despensa puliendo plata. Fue solo su café habitual, señora, dijo el camarero, con un matiz defensivo. Lo traje directamente de la cocina. ¿Y alguien más lo manipuló antes de que llegara al capitán? El camarero frunció el ceño, pensando. Bueno, dejé la bandeja en la sala de cartas un momento mientras traía una cuchara que habíamos olvidado. El señor Lamb estaba allí, pero salió antes de que yo volviera. Los ojos de Miss Marple se suavizaron. ¿Y no pensó nada en ese momento? No, señora. Es el primer oficial. Nunca se me ocurrió pensarlo dos veces. Más tarde, en cubierta, se encontró con el propio Lamb. Parecía demacrado, con los ojos sombreados, pero su modo era enérgico. Miss Marple la saludó con cortesía. Lamento que haya tenido una pérdida tan seria tan temprano en su viaje. Graves era difícil, dijo ella, pero conocía su oficio. No dudo de que la investigación aclarará las cosas. Él la observó un momento. Debe de haber sido incómodo para usted servir bajo un hombre con tal talento para descubrir los secretos de los demás. Lamb lanzó una mirada aguda, luego apartó la vista. El capitán guardaba sus propios consejos. Todos tenemos nuestro pasado, Miss Marple. Aquella tarde, Miss Marple entró de nuevo en la sala de escritura, en apariencia para escoger una postal. Allí, escondida bajo un secante en el escritorio del fondo, estaba su carta señuelo, la misma que la señora Penrose había tomado. Había sido abierta, leída y vuelta a cerrar, con un leve pliegue en el papel. Alguien la había dejado allí como si esperara que su dueña regresara por ella. Miss Marple la guardó en su bolso de tejido sin comentario. Estaba claro que la señora Penrose no había destruido la carta de inmediato. Quizá temía hacerlo, o quizá deseaba mostrarla a otra persona, un cómplice. Esa noche, el reverendo Holt se unió a Miss Marple para tomar el té en el salón. «Ha estado observando a la señora Penrose», dijo en voz baja. «Sí, y creo que ella está en el centro de esta red, pero no sola». Holt alzó una ceja. «¿Cree que tuvo ayuda?» «Sí. El asesinato fue demasiado preciso para ser obra de alguien que actuara solo por pánico. Ella tenía un motivo, su parte en el viejo escándalo de Cargamento. Pero un cómplice probablemente tuvo acceso al café del capitán y el valor de actuar con rapidez. Sospecho que esa persona temía al capitán por sus propias razones». Más tarde esa noche, cuando el barco estaba en silencio, Miss Marple dio un paseo lento por el tenue paseo. Las lámparas proyectaban suaves charcos de luz, y el zumbido de los motores era un trasfondo constante. Cerca del mamparo de proa, se detuvo en seco. Voces, bajas y urgentes, llegaban desde la esquina. «Te dije que ya se acabó», susurró una voz masculina. «Eso dijiste antes», replicó el tono familiar de la señora Penrose. «Pero, ¿y si alguien sospecha?» «Que sospechen lo que quieran», dijo el hombre. «No hay pruebas, a menos que abras la boca». Hubo un breve silencio, luego el sonido de pasos que se alejaban. Miss Marple permaneció inmóvil, el corazón latiéndole más rápido. La voz del hombre era más profunda que la de Lamb, más deliberada en su ritmo, y en ese instante lo identificó. El señor Corbin. De vuelta en su camarote, abrió su cuaderno. El patrón estaba ahora claro. La señora Penrose, implicada en el escándalo anterior, chantajeada por el capitán Graves. El señor Corbin, conectado al mismo asunto. Negocios con Hargreaves. Visto discutiendo con el capitán antes de su muerte. El señor Lamb, con oportunidad de manipular el café, quizá actuando bajo instrucciones o presión. Pero solo dos de estos nombres se encajaban perfectamente para el asesinato real. Penrose, por el motivo y el conocimiento. Corbin, por la fría ejecución. La participación de Lamb, si acaso, fue periférica, un momento conveniente más que una colusión deliberada. A la mañana siguiente, Miss Marple organizó con el reverendo Holt dejar accidentalmente su cuaderno abierto sobre la mesa del salón mientras se alejaba. En él había escrito una simple línea: «Corbin colocó el veneno en el café».
Penrose proporcionó la razón. Ambos se temen mutuamente. Desde una silla junto a la ventana, observó sin ser vista cómo la señora Penrose pasaba junto a la mesa, se detenía y leía la página. Su rostro se descoloró. En cuestión de minutos, buscó a Corbin en la cubierta. Los dos hablaron en susurros cortantes, con gestos tensos. Era, lo sabía Miss Marple, la reacción de personas que acababan de darse cuenta de que estaban acorraladas. Esa noche, mientras el Morning Star navegaba en su última noche en el mar, Miss Marple permanecía en silencio en su camarote, con las piezas firmemente en su lugar. Tenía lo que necesitaba, el motivo, enraizado en un viejo escándalo, los medios, a través del acceso al café del capitán, y la reacción culpable al anzuelo que había dejado. Mañana hablaría con el capitán interino y el sobrecargo, y organizarían que los dos culpables fueran recibidos por la policía en Nueva York. Por ahora, se permitió un pequeño suspiro de satisfacción. La naturaleza humana, pensó, es la misma en tierra o en mar. Se esconde, evade y protesta su inocencia, pero siempre deja un hilo para que alguien con paciencia lo siga. Y Jane Marple nunca había soltado un hilo hasta ver exactamente a dónde conducía. El Morning Star avanzaba hacia Nueva York bajo un brillante y frío sol matinal. El perfil de la ciudad aún estaba a horas de distancia, una débil promesa más allá del horizonte. Pero ya había un movimiento entre los pasajeros, maletas, cuentas saldadas, direcciones intercambiadas. Bajo el bullicio, sin embargo, corría una corriente más pequeña, más ansiosa. En el salón, el aire estaba cálido y cargado de expectación. A petición de Miss Marple, el capitán interino Lamb había reunido a un pequeño grupo, la señora Penrose, el señor Corbin, el reverendo Holt, el sobrecargo y el médico del barco. Las cortinas estaban corridas, y la sala se sentía casi como el salón de una casa de campo inglesa, salvo por el leve retumbar de los motores bajo los pies. Miss Marple se sentó en su habitual sillón de punto, con las agujas descansando en su regazo. Parecía perfectamente tranquila, pero sus ojos azules brillaban, firmes e implacables. Los he reunido aquí, comenzó, porque la muerte del capitán Graves debe explicarse antes de llegar a puerto. Será mucho menos desagradable para todos los involucrados si la verdad se dice ahora en lugar de ser arrastrada en un juicio público. La señora Penrose se movió en su asiento, con las manos enguantadas fuertemente entrelazadas. El señor Corbin se reclinó con los brazos cruzados, la mandíbula dura. El capitán, continuó Miss Marple, fue envenenado con cianuro introducido en su café matutino. Algo así no ocurre por accidente. La persona que lo hizo tenía dos ventajas: acceso al café y un poderoso motivo para asegurarse de que no viviera para atracar en Nueva York. Miró de uno a otro. Hace 2 años hubo un viaje en este mismo barco que involucró una valiosa carga de joyas que se perdió. Oficialmente se culpó a un error administrativo. En realidad, el capitán sabía que había sido desviada para beneficio privado. También sabía quién lo había arreglado: el señor Richard Graves, ayudado por su secretaria, la señora Penrose, y facilitado por ciertos negocios del señor Corbin. Los labios de la señora Penrose se entreabrieron como si fuera a protestar, pero Miss Marple levantó una mano. Por favor, señora, no tengo duda de que en ese momento se sintió simplemente cumpliendo instrucciones. Pero el capitán Graves guardó pruebas suficientes para arruinarles a ambos. Había comenzado a hacer exigencias y tenía la intención de concluirlas en Nueva York. Su nota en el cuaderno de bitácora, pago final debido en Nueva York, no hablaba de dinero que se le debía, sino de dinero que planeaba extorsionar. El motivo, señora Penrose, dijo Miss Marple suavemente. Usted estaba aterrada de que esas pruebas se entregaran a las autoridades. Señor Corbin, usted tenía su propio temor de que el capitán revelara su papel en el envío falso. Entre los dos, tenían motivos suficientes para silenciarlo para siempre. El rostro pesado de Corbin se oscureció. Eso es un disparate, murmuró, aunque sin convicción. Oh, pero no lo es, dijo Miss Marple en voz baja. Puse una pequeña trampa, una carta que insinuaba que alguien había confirmado su conexión, señora Penrose. Usted la tomó del salón, la leyó y quedó tan perturbada que buscó al señor Corbin. Esa fue la conversación que escuché en el paseo. Hablaban de que las cosas habían ido demasiado lejos y del riesgo de que alguien sospechara. El señor Corbin le dijo que no había pruebas, a menos que usted abriera la boca. Las manos de la señora Penrose temblaban. Yo tenía miedo, susurró. La mirada de Miss Marple se volvió hacia Corbin. Usted, señor, tuvo el valor y la oportunidad. El camarero dejó el café del capitán sin vigilancia en la sala de mapas por unos instantes.
Lo vieron dirigirse hacia allí. Solo habría necesitado un segundo para verter el contenido de un pequeño frasco. Y usted fue el último en salir mientras el capitán aún estaba vivo, sabiendo que estaría muerto antes de que el café se enfriara. La mandíbula de Corbin se movió, pero no dijo nada. Consideré la posibilidad de la participación del señor Lamb, continuó Miss Marple. Sí tuvo un momento a solas con el café, pero le faltaba el elemento crucial, el motivo. Era un oficial leal, quizás aliviado ante la perspectiva del mando, pero no tenía resentimiento personal contra Graves. De hecho, era uno de los pocos que podrían haber sido arruinados profesionalmente si se supiera que el capitán murió en circunstancias sospechosas bajo su mando. La ama sintió con rigidez. Lo que confirmó las cosas para mí, siguió Miss Marple, fue algo muy pequeño. El interior del puño de su guante, señora Penrose, había una leve mancha, consistente con el residuo de manipular un recipiente de cianuro. Usted no administró el veneno directamente, pero lo preparó y lo pasó al señor Corbin. Los dos compartieron el acto, uno con el motivo y acceso al pasado personal del capitán, el otro con la confianza para dar la dosis fatal sin vacilar. La señora Penrose dio un pequeño jadeo, pero Corbin solo miró fijamente la alfombra. El silencio cayó, denso y cercano. Entonces habló la señora Penrose, con voz baja y tensa. Dijo que me destruiría, murmuró. Todo lo que había construido, me habría arruinado. Se lo conté a Stephen, al señor Corbin, y él dijo que solo había una manera. No quise creerle, pero le di el frasco. Pensé que quizá no lo haría. Corbin soltó una risa corta y sin humor. Lo querías fuera tanto como yo. No finjas lo contrario. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Creí que lo amenazaría, que lo asustaría hasta hacerlo callar. No. No que lo matara. La voz de Miss Marple fue tranquila pero firme. Señora Penrose, en cuanto colocó ese frasco en sus manos, el final era seguro. El capitán interino Lamb se levantó, con expresión sombría. El sobrecargo y yo nos aseguraremos de que ambos queden confinados hasta llegar a puerto. La policía los recibirá en el barco. La señora Penrose se desplomó en su silla, finalmente sin compostura. Corbin simplemente permaneció inmóvil, con el rostro de piedra. Cuando los demás salieron a hacer los arreglos, el reverendo Holt se quedó junto a Miss Marple. Parece que lo vio todo desde el principio, dijo en voz baja. Oh, no, corrigió Miss Marple con una leve sonrisa. No desde el principio. Pero uno aprende, reverendo, que la manera en que la gente reacciona a las cosas pequeñas, una carta, una mención del pasado, incluso una aguja de tejer dejada en el momento adecuado, le dice mucho más que sus negaciones. Paz encubierta. Esa tarde, con el asunto resuelto, Miss Marple tomó su asiento habitual en la cubierta soleada. El mar estaba en calma, las gaviotas comenzaban a aparecer al acercarse a tierra. El murmullo del barco parecía de algún modo más ligero ahora que la tensión se había roto. Tomó su labor de punto, dejando que el suave clic de las agujas acompañara los pensamientos en su mente. El asesinato, reflexionó, era lo mismo, ya fuera en un tranquilo pueblo inglés o en un gran barco cruzando el Atlántico. Surgía del miedo, de la codicia, de los celos, de las debilidades eternas de la naturaleza humana. Y la solución siempre era la misma: paciencia, observación y la capacidad de ver el patrón en una dispersión de hilos. Mientras el Morning Star navegaba hacia el perfil creciente de Nueva York, Miss Marple se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. El viaje había estado lejos de ser tranquilo, pero al menos había confirmado lo que siempre había creído: incluso en el vasto y abierto mar, no había escapatoria de la verdad.